la GTC 45 nos, en el área de seguridad y salud en el trabajo y también en todos los procesos de gestión del talento humano la conocemos ampliamente. Es una guía que nos indica cómo podemos evaluar cada uno de los riesgos y nos indica cuáles son los riesgos que tendríamos que evaluar. Dentro de esos riesgos, ok, dentro de esos riesgos, pues uno de ellos es el riesgo psicosocial. Nos habla de unos controles, que es lo que vamos a hablar hoy. Y nos habla de unos controles en la fuente, el medio y el trabajador. ¿Sí? Eso nosotros casi que lo rezamos en seguridad y salud en el trabajo, quienes llevamos tiempo trabajando y evidenciando riesgos en las organizaciones, pues siempre hablamos de esos tres niveles de controles. Estos controles, pues miren, normalmente cuando hablamos de los controles en la fuente y damos ejemplos cuando estamos explicando estos controles, por ejemplo, a las personas con las que trabajamos en seguridad y salud en trabajo, en gestión humana, cuando hablamos de la fuente, normalmente damos ejemplos sobre temas físicos, eliminar estructuras físicas, maquinaria, etcétera. Sin embargo, no lo aplicamos ni damos ejemplos a los temas psicosociales, pero básicamente contemplar un riesgo psicosocial, un control del riesgo psicosocial en la fuente, es ir precisamente, su nombre lo indica, pareciera que no tiene necesidad de aclaración, a la base donde surge, donde nace este riesgo y efectivamente pues eliminarlo o sustituirlo, que ya vamos a mirar eso. Y en el medio, pues efectivamente en un contexto donde se produce ese riesgo psicosocial y donde tendríamos que también buscar unos controles específicos. Y tenemos unos tipos de control en el trabajador. Estos controles son los más usados en seguridad y salud en el trabajo para el control del riesgo psicosocial. Es por eso que nosotros constantemente estamos buscando unas capacitaciones o actividades en riesgo psicosocial que vayan enfocadas hacia el trabajador. Es lo más frecuente. Dentro de los programas de vigilancia epidemiológica, el programa de estilos de vida saludable y todos los planes de acción que tenemos para el riesgo psicosocial son los más frecuentes. Ahora hablando de eficacia de los controles, vamos a mirar también una clasificación que ya muchos conocen, que es la pirámide de la jerarquía de control del riesgo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta y recordamos, por eso yo les decía, para mirar también el riesgo psicosocial, de pronto debemos salir de la complejidad de la que venimos hablando del riesgo psicosocial en las organizaciones y volver a la base, a lo que ya muchos de los que estamos aquí reunidos conocemos y verlos con esa óptica para que podamos hablar de esa eficacia. Entonces, o de esa efectividad. Entonces, ustedes ven acá esta pirámide y esta pirámide nos dice que entre más estamos abajo en esta pirámide, pues menos eficaz o efectividad van a tener los controles, que es lo que siempre buscamos, tener controles en la fuente, que son los dos primeros, el de eliminación y sustitución que tienen la mayor efectividad. Y estos son los controles que están haciendo falta y que de los que está careciendo casi todos los programas de vigilancia epidemiológico psicosocial y casi todo el enfoque de riesgo psicosocial. También los controles de ingeniería y los controles administrativos, que básicamente son controles, bueno, los controles de ingeniería ya lo vamos a ver, pueden ser en la fuente o en el medio, y los controles administrativos que son en el medio, y por último, y como se pueden dar cuenta acá, de menor efectividad, aquellos que están enfocados hacia el trabajador. Bueno, el chat está abierto, entonces si ustedes tienen preguntas, comentarios, quieren agregar algo más, lo pueden hacer porque al final vamos a tener un espacio para leerlos, para escucharlos y para revisar las preguntas. Bueno, en esta tabla de clasificación
del control del riesgo, pues ustedes ven efectivamente dónde, cuáles son esos niveles de control de acuerdo a la pirámide y dónde están enfocados. Entonces, no solamente, que es a veces lo que yo les repito, se ve constantemente, estos temas de eliminación y sustitución no son basados únicamente o no son solamente para los riesgos físicos, para los riesgos locativos, para los riesgos mecánicos, también para el riesgo psicosocial. Si ya los empezamos a identificar, pues sabemos que esos son los que tenemos que implementar para que sean más efectivos. Y cuando uno va y hace el acompañamiento a las organizaciones, no solo en el momento de la evaluación, sino cuando estamos implementando los planes y programas, los programas de vigilancia epidemiológico y todos los planes de acción, vemos que efectivamente cuando hay este tipo de controles en la fuente, es cuando vemos una mayor efectividad y vemos cuando incluso unos riesgos que son difíciles de controlar por la actividad económica empiezan a bajar. Entonces, en el medio, como les decía, tenemos los controles de ingeniería, los controles administrativos y por último, ellos hablan de los equipos de protección personal, pero realmente hay otros tipos de controles, o sea, ellos me refiero a la GTC 45. Hay otros tipos de controles en el trabajador que están directamente relacionados con el trabajo. Muy bien. Hay otro aspecto, como les decía, volviendo a la base, que las personas que estamos en seguridad y salud en el trabajo, pues debemos identificar. Y son estos tres términos que se mencionan mucho, que constantemente estamos insistiendo con todos los riesgos, con el riesgo psicosocial también, en estos tres términos: promoción, prevención e intervención. Entonces, miren que los dos primeros, promoción y prevención, pues nos hablan de un enfoque pues preventivo, de promocionar la salud, de prevenir enfermedades antes de que ocurra un problema. Quiere decir que son unas estrategias, estas de promoción y prevención, que son muy eficientes, muy efectivas cuando tenemos los riesgos ya controlados, cuando tenemos los riesgos bajos. Pero cuando nosotros tenemos factores de riesgo psicosocial altos, pues estas estrategias de promoción y prevención pues ya no son efectivas. Por eso es que no nos dan tan buen resultado a la hora de implementar los planes de acción. Ya lo que se necesitan son unas estrategias de intervención porque el problema, la enfermedad, los accidentes, el ausentismo, la rotación, ya están identificados y con una aplicación de batería de riesgo psicosocial, pues también ya se sabe en qué factor exactamente. Bueno, vamos a mirar, vamos entonces, ¿qué hicimos nosotros con todos los dominios? Cogimos cada uno de los dominios intralaborales, dominio por dominio, y dijimos, bueno, ¿cuáles serían esos controles o esas estrategias que deberíamos incluir dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestros programas de vigilancia epidemiológica? Buenos días, Juliana. Buenos días. Bien, bien. Que deberíamos incluir, pero que tengamos clara esa diferenciación, cuáles estamos implementando en la fuente, en el medio y también cuáles en el trabajador. Porque volviendo a nuestra pirámide, pues los primeros que deberíamos implementar son los factores, los controles en la fuente. De hecho, la resolución 2764 de 2022, que es la resolución que aprueba, avala y obliga a las empresas en Colombia a aplicar el riesgo, a la batería de riesgo psicosocial y que también nos menciona las guías y protocolos para la intervención, menciona que cuando el riesgo intralaboral, bueno, ya no me acuerdo en qué artículo exactamente, pero menciona que cuando el riesgo psicosocial intralaboral se encuentra alto o muy alto, se deben implementar controles en la fuente, controles administrativos y controles operativos de manera inmediata. Entonces, eso nos muestra también cómo se mide el riesgo. Entonces, volviendo
a la base al riesgo, nos dice, mire, claro, tienen riesgos psicosociales intralaborales altos. ¿Por qué? Porque en la misma forma en que medimos un riesgo, son factores que tienen una probabilidad de que ocurra una afectación en la salud mental, en la salud física alta, ¿sí? Una probabilidad alta, es que están ocurriendo ya incluso porque ya tenemos enfermedades laborales, enfermedades comunes, ausentismo, alta rotación, o sea, ya tenemos esa probabilidad. Y adicional, el impacto que genera, pues es grande, ¿no? Entonces, el impacto que genera una sola persona con unas enfermedades, con unos accidentes dentro de la organización, una rotación constante, ya el impacto para la organización es alto. Entonces, por eso, con estas dos formas en las que medimos el nivel del riesgo, probabilidad de ocurrencia y impacto, y el impacto, pues es que tenemos esos riesgos y por eso el Ministerio de Trabajo nos dice de manera inmediata, no dice en un año, 6 meses, implementen de manera inmediata controles en la fuente y también en, en los controles administrativos y operativos, lo menciona así. Y también dice que cuando el riesgo intralaboral está bajo o muy bajo, pues se pueden implementar eh, acciones de promoción y prevención en el trabajador, también porque quiere decir que los otros factores en la fuente están controlados. Bueno, vamos a ver. Entonces, en cuanto al liderazgo y relaciones sociales, todas las acciones o todas las estrategias que tenemos en la fuente, pues están enfocadas desde la raíz, entrar a revisar qué está pasando con ese liderazgo. En este dominio nosotros tenemos cuatro factores básicos, que son el liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo, es decir, las relaciones entre compañeros, las relaciones de los jefes con sus colaboradores que tienen a cargo y la retroalimentación. Factores muy importantes porque ya lo sabemos. De pronto, hace 25 años cuando empezaba, pues yo empezaba a trabajar todo el tema de riesgo psicosocial y también trabajábamos el tema de liderazgo en gestión del talento humano, pues las empresas no tenían tan clara cuál era la relación directa que había entre el liderazgo, la productividad, el bienestar, la salud. Hoy sí. Entonces, con este panorama más claro para las organizaciones, para la alta dirección, pues por supuesto que podemos establecer medidas desde la fuente. Una de ellas, pues tiene que ver con el rediseño organizacional. Entonces, si se dan cuenta, no está enfocado en el trabajador, está enfocado, bueno, ¿qué significa un rediseño organizacional? Bueno, precisamente hay que analizar la particularidad de la organización y decir, bueno, aquí necesitamos hacer unos ajustes en la estructura, porque esta estructura no está facilitando la comunicación, no está facilitando el trabajo en equipo, ni siquiera el liderazgo. De hecho, porque tenemos unos líderes, por ejemplo, y son unos líderes que están nombrados como líderes, pero no ejercen como líderes, porque de pronto todo lo sigue asumiendo la alta dirección, o porque de pronto no hay esa comunicación o esa línea directa entre la alta dirección y los líderes que tenemos, o las relaciones entre compañeros. ¿Sí? Entonces, en ese rediseño organizacional, pues hay que atenderlo. Eso sería ir a la raíz, ir a la causa. Eso sería, desde el nacimiento estamos controlando que el liderazgo pueda fluir, porque de hecho podemos tener personas muy preparadas y competentes en temas de liderazgo, en estas habilidades que requiere el liderazgo, pero si la organización no lo permite y la estructura organizacional no lo facilita, pues no se va a dar y se está perdiendo el talento de estas personas o las competencias de estas personas. Otro tema para trabajar en la fuente, el dominio del liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, es la estructura del trabajo. Entonces, puede que efectivamente la estructura organizacional esté adecuada, pero ¿cómo se está diseñando el trabajo? ¿Cuáles son esos canales de comunicación que permiten que el trabajo fluya? Que el trabajo efectivamente genere unas directrices, un acompañamiento, ese liderazgo, ese trabajo en equipo. ¿Realmente lo permite?
Y mira que aquí quiero hacer como una anotación porque en estos ajustes a la estructura del trabajo hemos venido trabajando en las organizaciones y yo diría que todas, independientemente de lo que hagamos, donde estemos, a raíz de la pandemia, ¿sí? Porque incluso en la pandemia muchas organizaciones se fueron para las casas. Entonces había que organizar ese trabajo para que se permitiera el trabajo en equipo, el liderazgo, pero como no estábamos preparados, no hubo una planificación y dijimos, esto es un control desde la fuente, vamos a ver cómo lo empezamos a planear, pues nos tocó improvisar. Pues ya llevamos 5 años después de la pandemia, aún seguimos con algunos cambios que implementamos, es decir, se mantuvo el teletrabajo, se mantuvo de pronto los espacios para las personas en las que trabajan y aún no tenemos configurado, bueno, y esta estructura, incluso no se ha hecho el análisis, esta estructura de trabajo sí me está sirviendo. Hoy en día, hoy, 2025, muchas organizaciones están volviendo eh, a la presencialidad y a la presencialidad completamente, porque hacen el análisis y dicen, mire, estoy teniendo problemas con mi equipo de trabajo, problemas entre ellos, problemas con los líderes, problemas de seguimiento, lo mejor es volver a como estábamos antes, pero a veces no se dan cuenta que ya no volvimos a ser los de antes, que no tenemos la misma estructura organizacional, mental, los mismos colaboradores. Y no se hace el análisis. Entonces estamos volviendo a la presencialidad o a los trabajos híbridos, como hicimos en la pandemia, improvisando. Listo, de una, váyanse para la casa, nos pasó así. Ahora, no, ahora tenemos que retornar a la presencialidad sin un análisis completo en la fuente que me pueda controlar desde la fuente antes de que incluso aparezcan las dificultades en el trabajo en equipo con los líderes o la retroalimentación que habla este dominio no lo tenemos controlado. Entonces, este es un control, como se dan cuenta, en la fuente. El estilo de liderazgo. Entonces, miren que no estoy hablando de los líderes. Eso está en los controles en el trabajador, que ya vamos para allá. Pero el estilo de liderazgo que propone una organización desde la fuente, desde la cabeza, porque el estilo de liderazgo viene desde el líder que tiene planteada una visión y un propósito para una organización y que tiene que empezar a descender en una cultura organizacional, pues no se analiza, no se toma en cuenta muchas veces. Entonces, ¿qué estilo de liderazgo, qué estilo de trabajo, qué tipo de trabajo en equipo es que requiere mi organización con la actividad económica, con las características de la población que yo necesito para mi empresa? ¿Cuántas veces hacemos estas preguntas? Entonces, miren que estos en la fuente, como les digo, son factores muy importantes que deberían ser trabajados en los planes de trabajo, en los programas de vigilancia epidemiológico psicosocial. Y no, cuando hablamos de liderazgo, hablamos capacitaciones a los líderes y ya. Y la estructura de fondo que sostiene qué tipo de liderazgo necesitamos. Porque es que no hay un solo tipo de liderazgo y no todos son apropiados para la misma organización, ¿sí? Y cuando hablo de liderazgo, es un liderazgo positivo, es algo que va a hacer avanzar a la empresa, pero hay muchas formas de ser líderes, ¿sí? Y que la empresa lo necesita. Estas son, si ustedes se dan cuenta, cuando revisen sus planes de acción, eh, factores que muy pocas empresas lo han contemplado y las que lo han contemplado empiezan a ver diferencias, ¿no? En los resultados de los riesgos psicosociales. Bueno, en el medio, efectivamente, que tienen aquí, acuérdense, tenemos en el medio controles administrativos, incluso algunos controles de ingeniería, pues tenemos algunas acciones para el liderazgo enfocadas con, por ejemplo, las políticas de acoso laboral claras, ¿sí? Entonces, estas políticas, pues su Ministerio de Trabajo no las viene requiriendo, ¿no?
tenemos que tener una política de acoso laboral, está la ley 1010, tenemos que tener unos comités para comité de convivencia, y a veces lo que hacemos es, bueno, tenemos como es obligación de ley, pues tenemos que cumplir con la norma, pero no le sacamos el provecho y no vemos que efectivamente un comité de convivencia fuerte, empoderado, puede prevenir el acoso laboral. Y estas políticas que se establecen también dentro de la organización le dan la claridad a los trabajadores sobre qué es y qué no es acoso laboral. Y eso permite también que el liderazgo fluya, que la retroalimentación fluya, que también el trabajo en equipo se presente de otra forma. Entonces, políticas de acoso laboral claras. Ahora, todo lo que tiene que ver con las políticas recientemente solicitadas en contra de la discriminación, la política del acoso sexual, sí están establecidas dentro de la organización y sobre todo, no están establecidas como un documento más para cumplir, sino que las personas la conocen. Miren que yo veo que a veces dentro de las organizaciones, en la experiencia, a veces a las organizaciones nos da miedo eh, socializar todo el tema de acoso laboral, porque es como si creyéramos que al socializarlo, las personas ahora van a manifestar todos sus quejas y demás sobre acoso laboral, cuando lo que uno normalmente hace es decir, "Mire, eso que usted cree que es acoso laboral, no lo es, porque la ley 1010 claramente establece qué es y qué no es acoso laboral. Ve que hay unas políticas claras desde la alta dirección para eso y el trabajador de hecho se siente seguro. El líder también se siente seguro de poder dar una retroalimentación porque sabe qué es, qué no es acoso laboral. Entonces, estas políticas es importante socializarlas también. En cuanto a la evaluación al desempeño, también. Esto es un control en el medio. Esta evaluación al desempeño apunta directamente a un control en el medio en este dominio, básicamente porque en este dominio se encuentra la retroalimentación y porque tenemos un... Bueno, perdón. Ok. Bueno, no sé. Ok. Listo. Bueno, yo les decía que dentro de de los controles que están en el medio está la evaluación al desempeño. Y que lo que vemos en las organizaciones es que la evaluación al desempeño eh, y ocurre en empresas grandes, medianas y pequeñas. No crean que solamente en las grandes o solamente en las pequeñas que no tienen unos, unas políticas claras sobre el desempeño. Pues lo que ocurre es que hacemos una evaluación del desempeño en un formato, en un aplicativo, bueno, como lo tengamos dispuesto, que se hace por cumplir también. Entonces, como tenemos un sistema de gestión de calidad, como tenemos unas instrucciones desde seguridad y salud en el trabajo o desde gestión humana, hagamos la evaluación al desempeño y lo que hacen los líderes es que se les envía y califican, no evalúan, califican, incluso a veces con números, a todos sus colaboradores. Y de 1 a 5, todos 5, o no le pongamos 5, pongámosle a todos 4 o 5, listo, cumplimos. Observaciones, aspectos a mejorar, no, ninguno, todo está bien. Y después estamos viendo que no tenemos, que cuando hacemos la evaluación en la batería de riesgo psicosocial de nuestros colaboradores, de nuestro equipo de trabajo, que ese factor se llama evaluación en los subordinados, un término que utiliza la batería de riesgo psicosocial, eh, pues vamos a ver que sentimos que no estamos conformes con nuestro equipo, que nuestro equipo no está rindiendo, que no va al ritmo que nosotros necesitamos, que no siento el apoyo como líder.
Pero cuando tú le hiciste una verdadera retroalimentación y aprovechaste una herramienta como la evaluación al desempeño, que muy seguramente en muchas empresas es un costo adicional, bien por un software, bien por una consultoría, eh, y, y no la aprovechamos para precisamente generar esa retroalimentación. Incluso face to face, cuando nosotros hacemos evaluaciones al desempeño en las empresas, les recomendamos que sus líderes, incluso porque muchos ni se ven, están a través de conexiones en cámaras, pues se reúnan con la cámara incluso abierta, porque nos conectamos pero no abrimos las cámaras, y podamos hacer esa evaluación con la persona, ¿no? Entonces, ese sí es un control, pero para que sea efectivo, miren que no, estos controles en los medios podríamos tenerlos, no solamente en este dominio, sino en los demás, por cumplir, ¿sí? Porque son controles administrativos y operativos y no van a ser efectivos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué seguimos subiendo el riesgo psicosocial, porque ahora tenemos más ausentismo, por qué la rotación, si tenemos una evaluación al desempeño, si tenemos unas políticas claras para los colaboradores, se han socializado, evaluaciones al desempeño que realmente hagan una retroalimentación. Es casi que a veces decimos, no es el qué, es el cómo, ¿no? Les hablaba también del comité de convivencia, un comité de convivencia participativo, como lo busca la norma, que entre otras, pues el comité de convivencia, dentro de las normas que lo rigen y que vuelven y lo solicitan y lo mencionan, pues habla de un mediador en conflictos y en acoso, en presuntas quejas de acoso laboral. Pero también hay como una función de prevenir el acoso laboral. Y si los mismos trabajadores están empoderados, tienen un liderazgo frente al tema de convivencia, pues ellos mismos se pueden, pues se puede estar previniendo el acoso laboral. Y todos los procedimientos de comunicación interna. Esto es muy importante porque las personas a veces, incluso cuando hacemos el análisis, unos conflictos importantes, unos conflictos, por ejemplo, aquí en esta batería de riesgo psicosocial en el factor de relaciones sociales en el trabajo, sale que el riesgo está muy alto en las relaciones entre compañeros, ¿sí? No hay trabajo en equipo. Pero ahí, por ejemplo, hay preguntas relacionadas con el acoso laboral, ¿sí? Y a veces ni siquiera es el acoso laboral, son los problemas de comunicación, porque es que el colaborador se saltó a su jefe, porque es que el colaborador no está llevando su requerimiento, su solicitud eh, al área adecuada, está yendo a otra área, porque no hay unos procedimientos de comunicación interna claros. A veces nos preocupamos por la comunicación externa, ¿no? El cliente, el proveedor, pero por la comunicación interna. Y por último, en cuanto a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, pues miren, yo la verdad aquí lo sinteticé, ¿no? En unas que son las más comunes, que son las que constantemente vemos en los planes de trabajo, que son las de fortalecer y desarrollar habilidades blandas, ¿sí? Entonces, realizamos capacitaciones eh, y llenamos el calendario de las capacitaciones de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, eh, sí, comunicación asertiva, ¿sí? Y incluso muchas de esas pues son capacitaciones teóricas. Son parte incluso del apoyo con la ARL, que no es que esté mal, está bien, de hecho está dentro de sus funciones, dentro de sus responsabilidades y deberes que tiene también con Ministerio de Trabajo, con el tema, por ejemplo, ahora de la resolución de la salud mental, también de la resolución de la 2764, pero muchas veces no son suficientes. Digamos que esto podría ser suficiente cuando en estos factores de riesgo psicosocial los tenemos controlados, es decir, los tenemos en riesgo bajo y muy bajo. Entonces son
Talleres, son capacitaciones, incluso teóricas, virtuales, que van a hacer una labor de promoción y prevención. Pero si el riesgo psicosocial en este dominio está en riesgo alto y muy alto, pues tendrían que implementarse controles en la fuente y establecerse talleres realmente para la actividad económica, para la organización específica, que promuevan la participación y no solamente aprender una teoría. Es decir, que promuevan no solamente que sean pedagógicos, sino que también promuevan la aplicabilidad dentro de la organización. Es decir, que sirva, que sean efectivos. Entonces, si nos damos cuenta, es muy posible que algunas de las empresas tengan, tengan algunos de estos controles, solamente algunos, sí, los controles en este dominio, solamente en el trabajador. Entonces es por eso que se mantiene, ¿no? Y con el tiempo y cada año volvemos y aplicamos la batería y se mantienen. Incluso cuando hacemos el análisis comparativo en las baterías de un año a otro, pues el riesgo va subiendo, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto es como el tema de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Eh, Posterior a esto tenemos entonces el otro dominio, que es el de demandas del trabajo. Regálenme un segundo porque no lo veo correr. Listo. Bueno, entonces el otro dominio que tenemos dentro de la batería de riesgo psicosocial y que evaluamos cada año, cada 2 años, es el de demandas del trabajo. Yo a veces Yo a veces les digo a las organizaciones, creemos que porque son estas demandas del trabajo, son los factores de riesgo psicosocial que están asociados a la actividad económica. Es decir, la sola actividad económica de la empresa eh, genera una eh, predisposición a que estos riesgos estén altos, pero eso no significa que no se pueden tener controlados. De hecho, estos son los factores que seguramente dentro de su matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la GTC 45 o la metodología que utilicen, pues ya tienen contemplados esos riesgos, ¿sí? Porque son propios de la actividad económica. Aquí tenemos varias demandas, ¿no? Demandas emocionales, demandas ambientales, demandas que tienen que ver con ergonomía, con carga física, demandas cuantitativas, la cantidad de trabajo, demandas de carga mental, porque les genera actividades, eh, actividades que requieren la concentración, la atención, la memoria. eh, Cálculos incluso. Entonces, son demandas que vienen con la misma actividad económica. La jornada de trabajo, muy importante y que hemos estado hablando mucho estos días con las organizaciones a las que asesoramos. Y bueno, en general hemos estado hablando de la jornada de trabajo, porque como viene la reducción, entonces, bueno, ¿y cómo organizamos desde la fuente estas jornadas de trabajo? Porque ahora tenemos menos horas, tenemos más trabajo. Bueno, desde la particularidad de cada empresa. Hay empresas que por su actividad económica tienen que trabajar en jornadas de noche, jornadas nocturnas todo el día. El caso, por ejemplo, de los vigilantes, que tienen que trabajar sábados y domingos porque son temas comerciales, eh, entidades del sector salud, ¿sí? Entonces, miren que está asociada la actividad económica con estas demandas. No significa, además, en el tiempo que llevamos, bueno, incluso antes de que existiera pues el instrumento de la batería de riesgo psicosocial, con otros instrumentos que aplicábamos los psicólogos antes, ya se podía haber controlados
estos factores de riesgo psicosocial, aún pese a la actividad económica que se generan. Entonces, sí es posible, hoy en día es posible ver controlados estos factores pese a la actividad económica o teniendo en cuenta la actividad económica. Miren, en la fuente tenemos primero la organización del trabajo. Como les decía ahora, sí estamos organizando el trabajo de nuestro equipo, de las personas que tenemos a cargo, de nuestra empresa, por ejemplo. Organización del trabajo implica la organización de las jornadas, que me parece que independientemente de lo que opinemos, de lo que pensemos acerca de la reducción de la jornada laboral, es un buen momento para repensar cómo organizo mi trabajo alrededor de esa jornada de trabajo y alrededor de las necesidades de mis clientes, incluso de mis proveedores, porque hay proveedores que no pueden entregar o hacer los trabajos o la mercancía o lo que sea en unas jornadas que son fuera de la jornada habitual, por ejemplo, o que va a exceder la jornada de trabajo de mis colaboradores. Entonces, ¿cómo lo voy a organizar? Es un buen momento para eso. Es decir, deberíamos todas las empresas estar organizando nuestra jornada de trabajo eh, alrededor de las nuevas directrices. La organización de los límites y la comunicación. ¿Cómo tenemos los límites? ¿Hasta dónde? Y yo a veces les pregunto a las empresas, bueno, usted dentro de su manual de cargos y perfiles, ¿tiene algún apartado que le diga a los colaboradores cuando les entregan su manual de cargos y perfiles qué decisiones puede tomar y cuáles no? ¿Cuáles puede tomar consultando y cuáles las puede tomar él solito, por mínimas o pequeñas que sean, por muy operativos que sean? Y no. Entonces las personas no tienen esa claridad de hasta dónde pueden tomar decisiones, de hasta dónde tienen sus límites y muchos de los conflictos, muchos de los problemas, incluso no entre compañeros ni con líderes, sino problemas con los clientes, se presentan porque no tenemos esos límites claros. ¿Sí? Y miren que aquí en demandas de trabajo, por ejemplo, hay un factor que es el de demandas emocionales. Ese de demandas emocionales hace referencia a cómo los trabajadores ven que sus emociones se superan, es decir, sobrepasan el nivel de control de sus emociones. Muchos de los clientes no saben cómo atenderlos, no saben qué decirles frente a una queja, frente a un maltrato de pronto o frente a una solicitud que no corresponde. Pero si desde la fuente, la empresa, tiene establecidos cuáles son los límites de un colaborador y por supuesto se los establece a los clientes, pues entonces estas cosas no van a ocurrir y el colaborador va a tener unas demandas emocionales más bajas. Este, planificación de tiempos y recursos, ¿sí? Entonces, como yo les decía, a veces improvisamos. Tengo estos recursos humanos, técnicos, económicos y miro cómo los distribuyo de manera, eh, bueno, improvisada. Y también cómo distribuyo los tiempos de mi equipo. En la fuente implica unos controles, por supuesto, más complejos y por supuesto más efectivos, como lo estamos viendo. Incluye también la participación de la alta dirección, de los directivos, quienes toman decisiones acerca de los recursos, los límites, las jornadas, eh, también los tiempos, ¿sí? Por supuesto que es un poco más complejo, pero ese es el nivel al que debe llegar ese tipo de controles del riesgo psicosocial desde la fuente. También tenemos un rediseño en el sistema de producción o atención. Entonces es por lo mismo. Si yo estoy hablando de cantidad de trabajo, de jornadas, de demandas emocionales con los clientes, es preciso que rediseñe, que analice, que redefina
cómo estoy organizando mi trabajo, la producción, cuando es una empresa de producción, o la atención, cuando tengo atención al cliente, cómo la estoy haciendo. Entonces, miren, bueno, y aquí nos falta, bueno, en demandas del trabajo también tenemos las demandas de carga física y factores y demandas eh, ambientales. Entonces, por supuesto que ahí hay que hacer una revisión o un rediseño también en cuáles son los instrumentos o herramientas que me permiten a mí una producción, eh, pues, por ejemplo, más ágil, que le genere al trabajador menos carga física, ¿sí? Por ejemplo, si están levantando cargas, eh, tenemos las herramientas necesarias, ayudas mecánicas para levantar las cargas. ¿Sí? Y eso pues es un factor desde la fuente, ¿no? Es un control desde la fuente. También todo el diseño ergonómico, los controles de ingeniería que pueden surgir a raíz de evaluaciones de ruido, iluminación, temperatura. Eh, bueno, esas son como las demandas de trabajo en la fuente. En el medio, pues seguimos hablando de procedimientos, de guías, de controles administrativos para las pausas activas, para las jornadas, controles para las condiciones ambientales, la política de desconexión laboral, porque aquí hablamos de la cantidad de trabajo, hablamos de la jornada, y hay un factor dentro de este dominio que es la influencia del trabajo en el entorno extralaboral. Es decir, cómo su trabajo le está afectando de manera negativa porque las preguntas están enfocadas, por ejemplo, a si su familia se queja de su trabajo, ¿sí? Cómo el trabajo está afectando su vida familiar y social, bien por cantidad de trabajo, bien por los turnos o bien por cómo está pasando ahora con todos los dispositivos electrónicos y redes sociales, y es que yo termino mi jornada laboral, pero a mí por el WhatsApp, por los correos, me siguen escribiendo, me siguen haciendo solicitudes porque no hay una política de desconexión laboral adecuada, ¿sí? Esto no es una regla que la política de desconexión laboral tiene que ser para todo el mundo igual, no, porque hay personas que, por ejemplo, son de alta responsabilidad, tienen responsabilidades incluso fuera de su trabajo frente a temas de seguridad de los trabajadores, de las instalaciones, del cliente, pero sí se puede llegar a revisar esa política, a implementarla y como les decía, estos controles que están en el medio, políticas, protocolos, pues la idea no es que estén documentos, sino que se socialicen y se cumplan, se implementen, porque como todo lo que pasa en seguridad y salud en el trabajo y en un sistema de gestión, pues muy bonito en el papel, pero realmente se está implementando, ¿sí? Y de hecho construimos documentos muy interesantes, muy innovadores, eh, muy profesionales, pero realmente se implementan, los conoce el colaborador, se está cumpliendo, porque pueden que lo conozcan, pero se está cumpliendo, ¿no? Sí. Y en el trabajador, en cuanto a las demandas del trabajo, pues también estas son de las más implementadas también, porque yo lo que veo, como les decía al comienzo, es que estamos muy centrados en medidas de poca efectividad que están centradas pues en el trabajador. Entonces aquí tenemos capacitaciones sobre la gestión del tiempo y la priorización de tareas, porque también es cierto que a veces no sabemos organizar ni valorar el tiempo y a la hora de ejecutar las tareas, pues la jornada se nos extiende, tenemos mucha cantidad de trabajo, carga mental, se afecta a mi familia, mis emociones, precisamente porque no sé administrar ni organizar mi tiempo. Capacitación en técnicas de concentración, memoria, atención al detalle. Pareciera simple porque son procesos cognitivos que pues todos manejamos, que estamos preparados para ello, porque incluso muchos profesionales, especialistas y demás, pues tenemos grandes habilidades de memoria, de concentración, de redacción, aquellos que son ingenieros o contadores, pues en los cálculos, pero realmente manejamos técnicas
para tener esa carga mental controlada. Entrenamientos sobre inteligencia emocional, hábitos saludables, ¿sí? Por supuesto, las cargas, la carga mental, la carga emocional, empieza a disminuir y a mantenerse controlada cuando tenemos hábitos saludables y tenemos controles relacionados con esto. En control sobre el trabajo, aquí tenemos unos factores que están relacionados con el control, con la autonomía en el trabajo, con la posibilidad de sentirse realizado en su trabajo, sentir que le estamos aportando a la empresa y al trabajo, la capacitación técnica, es decir, que nuestros conocimientos, nuestra experiencia está aumentando, se está pudiendo llevar a cabo dentro de la organización. eh, y por eso volvemos y pensamos en cuanto al control sobre el trabajo en la fuente, en el rediseño de los puestos de trabajo. Entonces, efectivamente, a veces, ¿qué sucede? Que tenemos personas muy competentes, ¿sí? Pero los puestos de trabajo son puestos de trabajo que no están enriquecidos, que no son retadores, o bueno, que no están al nivel de la competencia que tenemos, ¿sí? Bien porque la persona está por encima de ese, de ese cargo, digamos, en cuanto a las acciones específicas que genera o a las funciones, o bien porque no alcanza a esos requerimientos que se hacen dentro del cargo. Por eso, también en la fuente está el tema de selección y contratación. Si nosotros no tenemos definido bien cuál es el perfil que necesitamos, pues estos factores de este dominio pueden verse afectados notoriamente. Es decir, si nosotros no identificamos que el perfil del cargo requiere personas con una experiencia específica, una experticia específica, unas habilidades específicas y también unas habilidades blandas, no solamente técnicas, pues resulta que la persona que se va a contratar, pues va a tener eh, dificultades o en este dominio. ¿Por qué? Porque va a sentir que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos y no está pudiendo desarrollarlos en su trabajo, o bien no se le permite la autonomía en su trabajo porque son temas muy operativos para la persona, o bien porque el crecimiento no solamente económico, sino el crecimiento de experiencia se está viendo limitado. Y esto es algo que se valora hoy muchísimo, sobre todo en la población joven, ¿no? Yo se les digo, miren, ni siquiera es el salario. Hay personas que ganan muy, muy bien, pero ven que no están creciendo intelectualmente en experiencia y deciden renunciar. Entonces, importante, pues, a quién estamos contratando, cómo hacemos ese proceso de selección adecuado. Y también, pues, el puesto de trabajo, si es un puesto de trabajo que le permite a las personas enriquecer, tiene actividades que les permite desarrollar su autonomía, poder tomar decisiones o no. En el medio tenemos el plan de desarrollo. En esto yo soy muy insistente de pronto con las empresas en las que implementamos los planes de desarrollo, porque, bueno, en el argot popular o que todavía hablamos, pues son lo que normalmente conocíamos como plan de carrera, ¿sí? Entonces, este término nosotros en consultores de cambio, en la implementación de todos los procesos, no lo usamos, porque entendemos que los colaboradores tienen unas metas totalmente diferentes dentro de una organización. Incluso uno ve que personas, digamos, con el mismo cargo, con el mismo nivel educativo, pues tienen metas de desarrollarse diferentes. Entonces, no es como que este plan de las organizaciones está diseñado para que todos vayamos en carrera hacia un mismo objetivo. Incluso el tema de carrera da la impresión de que estuviéramos compitiendo, ¿sí?
Un plan de desarrollo implica, bueno, qué habilidades tienen estos colaboradores que están entrando de pronto en esta fase y hacia dónde queremos que lleguen, qué vamos a apoyar como empresa para que se desarrollen, qué tipo de capacitaciones vamos a promover, eh, qué tipo de incentivos, por ejemplo, vamos a tener para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente, intelectualmente, posiblemente también económicamente, porque pueden ir ascendiendo en una organización o no. Entonces, ese plan de desarrollo es muy importante por pequeña que sea la empresa. Porque incluso en empresas pequeñas donde no hay posibilidades de ascensos, porque no hay estos cargos para ascender, no significa que el colaborador, porque no puede ascender, no pueda desarrollarse y generar un crecimiento. Los procesos de gestión del cambio, también es importante esta implementación, porque normalmente se ven muy afectados todo lo que tiene que ver con la autonomía, el desarrollo de las personas, las oportunidades para crecer, los cambios, ¿no? Y si nosotros no hacemos una socialización de los cambios de manera clara, no permitimos que los mismos colaboradores participen de estos cambios, pues es muy complejo que este factor lo tengamos controlado. El manual de cargos y perfiles, bueno, siempre les que hacemos esta recomendación sobre los manuales de cargos y perfiles, por claridad, por toma de decisiones, por autonomía, deberían contar con un manual de cargos y perfiles, pues, eh, de conocimiento de los trabajadores. Entonces, vuelve y juega el tema de los controles en el medio. No es solamente tener por tener el manual de cargos y funciones, sino que el manual de cargos y funciones debe ser acorde a la realidad y debe ser construido con los colaboradores. El plan de formación, como ya lo hemos dicho, que está muy asociado al plan de desarrollo, porque uno de los insumos importantes del plan de formación, capacitación y entrenamiento está relacionado con esas oportunidades de desarrollarse. ¿Sí? Si hay una persona que puede de pronto desarrollar ciertas habilidades para pasar a un cargo, es una persona que cuenta con esas características, ya lo evaluamos, porque el plan de desarrollo también tiene unas bases de evaluación. Vamos a hacer una formación a nivel técnico, en habilidades blandas como liderazgo, porque también es frecuente que las personas que están en cargos operativos puedan ascender, pero a veces los lanzamos como es una buena oportunidad que este colaborador ahora sea el líder de su equipo, ahora sea el líder de este proceso, pero no lo preparamos, ¿sí? Ni en habilidades blandas, ni en temas técnicos, ni administrativos. Entonces, todo esto debe estar incluido dentro del plan de formación. Y bueno, aquí en el trabajador, pues tenemos capacitaciones sobre toma de decisiones, resolución de problemas, que nos ayuden a fomentar en los trabajadores esas capacidades o habilidades blandas y técnicas, analíticas, que los puedan ayudar a resolver problemas, a tomar decisiones, a tener un control adecuado sobre su trabajo y el fomento de la autoorganización y gestión del tiempo, nuevamente. Esto es porque a veces se nos sale de control el tema de las decisiones que tenemos que tomar y bueno. Y ya para terminar los dominios intralaborales, pues nosotros tenemos el factor de recompensas. Miren, yo sé y se los digo a las empresas cuando entregamos el informe de la batería de riesgo psicosocial y tienen controlado estos factores de recompensa, son dos factores en este dominio, que seguramente muchas empresas hacen muchos esfuerzos para que sus colaboradores se sientan recompensados y reconocidos, porque los incentivos y las recompensas mantienen al colaborador como visible ante la organización. Y sé que después de pandemia muchas organizaciones tuvieron
muchas dificultades aún todavía para mantener estos reconocimientos, pero se nota el esfuerzo. Entonces, frente a situaciones económicas difíciles, como un tema de pandemia, muchos colaboradores, muchos empresarios, muchas organizaciones vieron dificultades. Eso no es un secreto para nadie, pero también vimos cómo muchas empresas eh, mantuvieron este dominio controlado. ¿Sí? Recompensas, los controles en la fuente. Los controles en la fuente es generar trabajos retadores y enriquecidos, lo hablábamos ahora, ¿sí? Unos trabajos con propósito, además de unas políticas, bueno, eso está un poco en el medio, ¿no? Ya voy para allá. Eh, ¿Por qué en la fuente? Estos trabajos, esta organización del trabajo es importante ahí, porque cuando hablamos de recompensas, no hablamos solamente del salario. Hablamos también de lo que llamamos el salario emocional. Todas esas recompensas emocionales que no solamente están ligadas a unos incentivos o unos premios, sino porque los trabajos tienen un propósito. Eso genera una motivación y un sentido de pertenencia que es uno de los factores que evalúa las recompensas, ¿sí? Este factor se llama, bueno, como que está sentido de pertenencia por el trabajo que se realiza y por la empresa. O sea, hay un sentido de pertenencia con el trabajo y con la empresa. Entonces, si tenemos trabajos enriquecidos, retadores, con un propósito, ¿sí? No solamente ir por hacer, sino cuál es el propósito de tu trabajo, por más operativo que seas, cómo le estás aportando a la organización y está dentro de la estructura, se siente en la cultura organizacional y en el aire, pues todos aportan, eh, pues evidentemente eso es una recompensa, eso es un reconocimiento y es una recompensa. Y también, pues generar en el medio unas políticas claras de salarios, de recompensas, porque, porque digamos, a nivel salarial, una de las razones por las que las recompensas en cuanto al salario económico o el salario, la recompensa económica o el salario se ve en riesgo alto, es bien porque los salarios están por debajo del mercado o porque más bien internamente están inequitativos, porque no tenemos unas políticas salariales establecidas. Entonces uno ve y cree, puede pasar en realidad o puede llevarse esa imagen porque no está clara, que compañeros que llevan el mismo tiempo que yo, que hacen lo mismo, que tienen la misma profesión, ganan más que yo. Entonces ahí hay una inequidad. Entonces miren que no es solamente con la satisfacción con el salario del mercado, también es interno. Y eso se puede generar con unas políticas claras. También políticas salariales incluye el pagar a tiempo, el pagar lo acordado, ¿sí? Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con las recompensas emocionales, que hace referencia a todos los planes de incentivos, planes de bienestar, eh, y pues ya el trabajador como tal recibe unas recompensas en bonos, en reconocimientos, en incentivos eh, grupales. A veces en este factor tenemos estos bonos, estos reconocimientos, pero como les digo, muchas veces sin un factor en la fuente, sin un control en la fuente, entonces están como sueltos. Incluso no entendemos por qué este mes a la empresa nos va a dar un bono porque no hay una política clara, ni hay una organización en la parte de control en la fuente que establezca esos bonos, sino demos un bono, hagamos una reunión de reconocimiento o hagamos una reunión de integración. Y muchas veces como ni siquiera está dentro de las políticas o como desde la fuente, con un trabajo con propósito, pues entonces este mes vamos a dar un reconocimiento y se lo damos a un trabajador,
pero el mes siguiente ya no hay más reconocimientos. Entonces dice, pero ¿por qué hicieron un reconocimiento una única vez a un trabajador? ¿Sí? Y puede que ni siquiera la empresa lo tenga contemplado, es decir, no contemple las consecuencias de esto, pero mire que lo genera. Y ya, pues, para terminar y darles espacio a las preguntas y a los comentarios, pues tenemos otros factores que son los factores extralaborales. A veces lo que dicen muchas empresas es, pero ¿yo cómo impacto o cómo hago para lograr que el riesgo extralaboral baje? Puede ser que incluso yo tenga que hacer la batería en 2 años porque el riesgo intralaboral está controlado y está bajo, pero el riesgo extralaboral está altísimo. ¿Y yo cómo hacemos? Sí, en 2 años es la aplicación, sí lo tenemos controlado acá, pero y afuera. Entonces, miren que como no es en los factores extralaborales, no es una intervención directa de la empresa, porque pues no tenemos eh, una realidad, un compromiso, digamos, no, unas acciones directas, puede que sí el compromiso, unas acciones directas con la familia, con la parte social de las personas, con su red social, con sus condiciones de vivienda, pues entonces a veces creemos que no tenemos que intervenir o a veces se siente la pregunta de los empresarios, de las áreas de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué hacemos con eso? Pues normalmente lo que nosotros vemos es que tenemos que usar las herramientas que tenemos, como la caja de compensación, los fondos de empleados, algunas actividades de bienestar enfocadas a la familia, para promover eso. Yo hablaba hace poco con un colega y decía, bueno, estas acciones para la parte extralaboral serían como en la fuente, porque no van a sacar pues de raíz, no van a ir como a la raíz de la situación. Pero miren que no, muchas veces una acción con la caja de compensación, por ejemplo, para la compra de vivienda, va a la fuente, ¿sí? El factor extralaboral de condiciones de vivienda que la persona manifiesta que no tiene sus condiciones de vivienda adecuadas, que no cuenta con las posibilidades de descansar y demás. Y si desde la empresa se promueve con la caja de compensación la compra de vivienda, el trabajador adquiere su vivienda, fue a la fuente. Y lo hicimos desde la empresa, aunque no es directo, porque no estamos allá pues con esa condición específica, incluso no conocemos ni la casa de los colaboradores. Entonces, miren que sí pueden haber acciones directas y en la fuente a nivel extralaboral. Otras, por ejemplo, están más enfocadas a la fuente, capacitaciones sobre relaciones humanas, relaciones familiares. Es un compromiso también en esa solicitud que se nos ha hecho desde el Ministerio de Trabajo, desde Secretaría de Salud, de mantener ese equilibrio entre la vida familiar y laboral y social. Es un compromiso también, mire que no solo de las empresas, sino las ARLs ya están generando capacitaciones para las familias, capacitaciones de pautas de crianza, eh, porque desde ahí, desde las ARLs, que son temas netamente laborales, se puede impactar al trabajador. Eh, Incluso hay planes completos en las ARLs. Todos los meses, voluntariamente, los colaboradores pueden acceder a una capacitación en relaciones sociales, relaciones familiares, pautas de crianza, relaciones con sus mascotas, temas de autocuidado, no solamente en el trabajo, sino también fuera de temas de hábitos saludables, como el ejercicio, la nutrición. Entonces, eso están enfocadas en el trabajador, por supuesto, pero sí podemos generar impacto desde la organización.
Y en cuanto a las herramientas de control del estrés, pues básicamente, si continuamos con la mirada que les estoy presentando hoy frente al riesgo psicosocial de estos controles de la GTC 45, lo que se nos plantea y uno lo ve en los resultados de la batería de riesgo psicosocial es que es directamente proporcional los riesgos o los niveles de riesgo intralaboral con los niveles de estrés y los niveles de riesgo extralaboral con los niveles de estrés. Y es entendible. ¿Qué me genera mi estrés? Pues, por ejemplo, llegar, hablemos del primer dominio, llegar a un ambiente donde hay conflictos entre compañeros. Es que desde que llego ya me está doliendo el estómago, o no quiero ir, o empiezo a ausentarme, incapacitarme, ¿sí? Por la situación tan tensa que hay entre compañeros. Entonces, casi que el estrés, pues es tiene una relación directa con los factores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en las evaluaciones que hacemos del riesgo psicosocial con la batería de riesgo psicosocial, pues cuando tenemos el estrés intralaboral alto, los niveles de riesgo psicosocial intralaboral alto, pues los niveles de estrés también están altos, que en la medida, nos lo dice la teoría y la experiencia que llevamos nosotros, por ejemplo, acompañando a las empresas en estos procesos, pues lo que nos ha mostrado es que en la medida que yo controlo los riesgos intralaborales, pues los niveles de estrés también empiezan a bajar. Por otro lado, cuando tenemos el estrés controlado, porque seguramente tenemos los riesgos, los factores de riesgo también controlados, pues no significa que no tengamos que trabajar en acciones de promoción y prevención, que son de las que les comentaba al comienzo de este webinar. Eh, de todas formas, hay que generar algunas acciones de promoción y prevención porque pues el estrés, aunque es natural, es decir, es parte de la vida, no buscamos eliminar el estrés porque es imposible. Sí tenemos que aprender a manejarlo y que nosotros podamos tener un estrés, que no tengamos distrés, es decir, un estrés negativo, un estrés que nos genere afectaciones en nuestra salud mental y en nuestra salud física, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener acciones de promoción o prevención, que es lo que el Ministerio de Trabajo también ha llamado en las guías y protocolos de la batería, pues programas de psicoeducación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, aunque el estrés esté bajo, deben implementarse herramientas de control, sobre todo en el trabajador, eh, que hagan, por ejemplo, que estén enfocadas hacia el manejo de las emociones, porque el estrés tiene una pues, relación directa con las emociones, es allí, es por donde realmente podemos evidenciar incluso los niveles de estrés. Y estas emociones, pues no sabemos controlarlas, no sabemos gestionarlas. No es que de pronto el control, como atrapemos las emociones y que nadie vea mis emociones, que a veces el control de las emociones logra entenderse así, es como las gestionamos de manera adecuada y estos estresores los manejamos adecuadamente y evitamos que nos afecte nuestra salud mental y en nuestra salud física. Entonces, estas son capacitaciones, talleres, actividades que deben generarse, que también las ARLs, cajas de compensación, EPS, generan, pero como tal, y vuelvo y repito, no están enfocadas en la fuente. Entonces, si el riesgo psicosocial intralaboral y los niveles de estrés están altos, es preciso entrar a mirar más bien cómo controlo esos riesgos intralaborales para que mi estrés empiece a bajar. El enfoque es controle cuando está en alto el estrés, controle el riesgo psicosocial intralaboral de manera inmediata como lo pide la 2764 y seguramente los niveles de estrés empiezan a cambiar. A veces las empresas cuando nos vemos de un año a otro y vemos los cambios, eh, por ejemplo, en los niveles de estrés. Entonces, me manifiestan en talento humano, en seguridad y salud del trabajo, los mismos directivos
es que hicimos estos cambios y pues incluso ahorita estamos viendo si realmente surtieron el efecto que queríamos con la nueva aplicación de la batería, pero implementamos estos y estos cambios. Y cuando uno va y mira, efectivamente fueron efectivos, pero estaban enfocados en la fuente, en controles en la fuente. Y los implementaron de manera inmediata. Es más, cuando les entregamos los resultados de la batería, muchos nos dicen, no, es que esto ya lo estamos haciendo, sí lo habíamos evidenciado, porque es que la batería de riesgo psicosocial no, muchas veces, la gran mayoría de las veces, les muestra un panorama que ya las empresas conocen, que presienten o que viven, que de pronto no saben cómo llamarlo, que de pronto no saben cómo debe darle prioridad a los factores, pero en la cultura y en el clima organizacional se están sintiendo, se están viviendo en los indicadores, ¿no? Sobre todo en gestión del talento humano y en seguridad y salud en el trabajo, se están sintiendo. Entonces, no se sorprende, muchos no se sorprenden, porque ya lo saben. Entonces, ya cuando les proponemos medidas de intervención en la fuente de manera inmediata para que eh, bajen esos riesgos y eviten enfermedades y demás, pues ellos ya tienen el plan arrancado, ya lo están implementando, ya tomaron decisiones. Entonces eso pues es un buen síntoma. Y también en control del tema de promoción y prevención para el manejo del estrés, pues nosotros tenemos aquí un tema del apoyo social, que era un poco lo que yo les estaba contando ahora de la parte extralaboral, ¿no? Y es que efectivamente la batería mide todos los factores extralaborales. A veces las organizaciones solo se enfocan en los resultados intralaborales porque es lo que yo estoy generando como empresa, pero como les decía, que tiene que ver lo extralaboral conmigo, pues no se contemplan estos factores extralaborales o no se les da pues la importancia que tienen y se olvidan y se dejan de lado. Pero miren, cuando nosotros tenemos una dificultad, no importa si es un proceso de duelo, si es personal, si es laboral, si tenemos dificultades incluso con nosotros mismos, porque a veces eh, las dificultades ni siquiera tienen que ver con el otro o con la empresa, sino con nosotros mismos. Pues efectivamente lo que nos saca más rápido del estrés que eso genera, lo que nos ayuda a resolverlo de manera más fácil, es nuestra red de apoyo. ¿Sí? Entonces, entre mejor constituida, fortalecida tengamos nuestra red de apoyo, pues más rápido y de manera más eficiente vamos a salir de esa situación. Entonces, las empresas, y como les decía, las ARL también promueven esta, este fortalecimiento de las redes de apoyo sociales y familiares. Bueno, entonces yo voy a dejar acá, les cuento que esta presentación se las voy a dejar cargadas en Instagram para que entren al Instagram de Consultores de Cambio, la descarguen y el video de esta presentación la voy a cargar en la página, en el canal de YouTube para que entren y lo revisen. Pues se grabó efectivamente mi intervención, la presentación, con fines pedagógicos y de construcción. Yo sé que muchas personas de las que están aquí conectadas son personas con las que trabajamos, otras hasta ahora nos están conociendo, pero son todas personas interesadas en el área de gestión del talento humano, en seguridad y salud en el trabajo, seguramente también interesados en ver cómo pueden eh, proponer acciones a las empresas en las que trabajan efectivas para el control del riesgo. Además, porque en muchas de las organizaciones el riesgo psicosocial también nos miden, ¿no? A gestión del talento humano y a seguridad y salud del trabajo, nos miden por esos indicadores de los factores de riesgo psicosocial.
Entonces, bueno, yo voy a pasar a leer pues como las preguntas. Estas preguntas también lo que voy a hacer es que las voy a transcribir, las voy a contestar de manera escrita y las voy a publicar en el blog de la página de Consultores de Cambio también para que las consulten, porque seguramente muchas de estas preguntas son generales. Les agradezco a todos su participación. Vamos bueno, voy a leer aquí algunas de las, a ver si. Karina también arriba. De, Sí, estás bien hecha. sí, la primera la que dice en el dominio de liderazgo. Sí. Ok. Listo, entonces, bueno, voy a leer comentarios y preguntas también. Miren, estos comentarios de las personas que estamos trabajando en estas áreas son muy, muy valiosos. De hecho, en el tiempo que ya llevamos trabajando con este tema, he querido, por ejemplo, invitar a las empresas y personas con las que trabajamos que han podido encontrar estrategias efectivas para controlar el riesgo, para que puedan ser modelo para otros y ver, bueno, esto fue lo que hicimos. Y cabe aclarar que tengo presente, llevo 25 años trabajando en el área de gestión del talento humano y seguridad y salud en trabajo, que los retos y las dificultades para implementar estas acciones dentro de las organizaciones es grande para nosotros como líderes, como empresas también, como líderes, es decir, como la alta dirección muchas veces también son retadores, ¿no? Eh, no es que sea tan fácil. Bueno, dice Karina Guerrero que en el dominio del liderazgo, en la parte fuente, cuando habla de selección y contratación, ¿a qué se refiere? ¿A perfiles de cargo, a formas de contratación o al tipo de personas que vinculamos? Ok. Sí. Entonces, mire, los perfiles de cargo como un documento, si se dieron cuenta, está en el medio, porque es el control administrativo cuando elaboramos ese perfil del cargo, ¿sí? Entonces, es un control en el medio. Establezcámoslo, diseñémoslo y tengámoslo listo para las personas de selección y contratación para que esa sea nuestra base, de ahí tenemos que partir. Pero cuando yo hablo en la fuente, es también cómo desde la alta dirección se generan esa estructura que resulta en un documento que luego se empieza a aplicar y demás, de cómo es el perfil de los colaboradores de esta empresa. Cuando nosotros hacemos procesos de selección, yo les digo a las empresas, miren, este puede ser una persona súper competente, no sé qué, es más, puede tener un éxito rotundo en esta empresa, pero la misma persona, y eso lo sabemos quienes hacemos selección, en otra empresa, pues va a ser un total y completo despropósito. Esto no va a funcionar. Porque cuando nosotros hacemos procesos de selección tenemos que tener clara la cultura organizacional y es ahí cuando hablamos de la fuente, cómo es nuestra cultura organizacional y qué perfiles son los que requerimos, ¿sí? Por eso es desde la raíz, cosa que cuando ya tengamos el manual construido y estemos haciendo el proceso de selección, es decir, el proceso administrativo en el medio, el control en el medio, pues esté súper claro. ¿Mm? Porque no es lo mismo esta persona que, como les digo, con estas condiciones, habilidades blandas, actitudes, experiencia para este cargo que para este otro en la empresa. Entonces, me refiero en la fuente a esa definición de lo que la empresa necesita dentro de sus colaboradores, que también incluso cuando hablamos de cultura organizacional y evaluamos cultura organizacional y construimos cultura organizacional, tenemos que hablar de valores. Por ejemplo, muchas veces no se contemplan los procesos de selección. Entonces, es ahí, es de esa construcción. En cuanto a la contratación, cuando hablo de la contratación, también es definir desde el inicio cuáles serían esas condiciones de contratación, de vinculación de los colaboradores. ¿Sí? Entonces, por supuesto, si yo tengo un colaborador contratado de cierta manera y luego
que de repente ni siquiera era la que yo le ofrecí o no lo tengo claro, o a mí me dijeron esto, yo le dije al colaborador en el proceso de selección, pero a la hora de firmar firmó otro, pues por supuesto cuando se vaya a trabajar va a tener roces con sus compañeros, hablando de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, de ese dominio. Roces con sus compañeros, con sus líderes, porque no está desde una estructura de contratación y demás. Claro, y Karina, claro, cuando hablamos de selección, pues qué tipo de personas vinculamos. ¿Sí? Entonces, hoy más que nunca lo veo por las dificultades que hemos tenido en las organizaciones para mantener las personas para los procesos de selección, para contratar las nuevas generaciones incluso. Esto, bueno, en algún punto hice alguna capacitación sobre esto ya hace un tiempo. Y efectivamente no es un secreto, la contratación y la selección no está siendo tan fácil. Como les digo, hoy, incluso no hablando solamente de los millennials o los jóvenes, muchas personas están buscando empresas con propósito, ¿sí? Entonces, hace 25 años que yo hacía procesos de selección, yo me sentaba frente a un candidato y le hacía las preguntas, ¿sí? Hoy los candidatos se sientan y nos preguntan a nosotros si es presencial o no es presencial, cuál es el propósito de mi cargo, qué voy a hacer, para dónde voy, ¿sí? Es muy diferente en los procesos de selección hoy en día. Entonces, por eso desde la fuente, desde la estructura, no es solamente traigamos pruebas, miremos cómo les aplicamos esa prueba, si pasó o no pasó, sino cómo es la estructura y qué estoy teniendo yo como organización en la cultura organizacional concreto y definido para ofrecer a las personas. Bien. Bueno, Yareli Patiño dice, buenos días, actualmente algunos colaboradores están colocando sus celulares para reproducir series de Netflix, Amazon, mientras que laboran en las áreas financieras. Compras, ¿es bueno o malo desde el enfoque de su salud mental? Bueno, yo siempre digo que cada empresa tiene su particularidad. Sin embargo, esto no es nuevo, ¿no? Digamos que ahora, pues las plataformas y demás, pero hace tiempo incluso teníamos colaboradores tanto en el área financiera como en cualquier área que requieren mucha atención y detalle escuchando música. Entonces uno decía, por favor, no escuches música. Y muchas personas la respuesta en esa época y hoy, incluso con las películas, es eh, yo solo con música me concentro, yo solo puedo trabajar con música, ¿sí? Yo solo puedo trabajar si siento el ruido de una película, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la respuesta. Y uno dice, bueno, eh, el trabajador aquí está tomando la más relajada y quiere ver películas y ya, pero no es que solo se pueda concentrar ahí. Es posible, es posible que debido a que estamos todo el tiempo bombardeados por mucha información más, los jóvenes que viven todo el tiempo, bueno, muchos, yo también vivo todo el tiempo con el celular y ya estoy viejita, todo el tiempo bombardeados de mucha información y estamos todo el tiempo con nuestros sentidos eh, saturados de esa información, que es posible que la respuesta sea real para el trabajador, es decir, que solo pueda concentrarse y trabajar con su serie de Netflix, que la respuesta no sea una excusa del trabajador. Ahora bien, la pregunta que haces es, ¿tiene realmente saludable para su bienestar y para su tema mental? Habría que hacer, por ejemplo, un análisis preciso de los resultados, ¿no? Yo me cuestionaría mucho el tema de atención al detalle, de concentración, ¿no? Hay trabajos que requieren muchísima atención al detalle y concentración porque los errores pueden ser garrafales. De hecho, una interrupción, miren, cuando empezamos el webinar, yo dejé abierto el chat
el WhatsApp en el computador y estaba sonando. Tocó entrar y apagarlo porque no está uno concentrado, ¿sí? Me pasa. Entonces yo me cuestionaría, primero la saturación que tenemos de información. En seguridad y salud en el trabajo, incluso existen políticas claras en las organizaciones, sobre todo aquellos trabajadores que están con máquinas y herramientas, no uso del celular, porque tú te distraes, ¿sí? Ahora piense, por ejemplo, cosas específicas muy particulares, ¿no? Estoy concentrado haciendo mi trabajo, pero de repente en la película suena, no sé, una explosión, un ruido, pues yo me voy a alterar el número. O sea, a mí me parece que no es saludable. Se pueden abrir espacios aparte para que los colaboradores compartan y vean una película, espacios adicionales de bienestar, como los que solemos abrir para preparar una receta, para una rumba terapia, para ver una película, para jugar videojuegos, para escuchar música, pero me parece que reduce y de hecho, pues hay que buscar los estudios científicos que lo avalen, pero así es la concentración y la atención al detalle. Cuando nosotros medimos en la batería de riesgo psicosocial carga mental, ese sería un buen indicador, por ejemplo, en tu empresa, Yareli, es indicador de carga mental. Entre otras, se mide concentración, atención al detalle, memoria, como ya lo he dicho. Y nosotros pensamos que eso es solamente y exclusivamente la carga mental, es para las personas que trabajamos pues con la mente, ¿sí? Las personas que somos líderes o que tenemos procesos administrativos o que trabajamos frente a un computador en el área financiera, por ejemplo, ¿sí? Y no para el área operativa, que ellos no trabajan con su mente, entre comillas, sino con sus manos. Es un trabajo más físico, ¿no? Levantando cargas, cargando un producto, pero miren, preparando un producto, ¿sí? Pero miren que también se mide en la forma B para los operativos, porque las personas del área operativa también tienen que tener atención al detalle, una mala mezcla, una etiqueta colocada a un producto equivocadamente, ¿sí? Puede llevar a la intoxicación a una persona, puede llevar a un error con el cliente garrafal, económico, ¿sí? Tienen que tener concentración. Y yo lo que te sugiero, Yareli, es, por un lado, que revises cómo está la carga mental, ese factor específico en en tu empresa y en tu área de trabajo, porque seguramente está asociado también a eso, factores de concentración, memoria, atención al detalle. Y por otro lado, que miremos el ejemplo que ya nos viene dando el área de producción de muchas organizaciones, y es que no se permiten los celulares precisamente por los errores y los accidentes que pueden generar a nivel físico en el área de producción los celulares, ¿no? Bueno, eh, Rafael Pinzón dice, me gustó mucho el tema del bienestar de los empleados. Nosotros lo hacemos con el factor económico, pero entiendo que también son muy importantes las actividades de integración y espacio para escucharlos. Sí, sí. eh, Precisamente como lo venía diciendo, las recompensas no son solo temas económicos, ¿sí? Sino también, incluso a veces pueden estar muy bien remunerados, pero si no hay ese reconocimiento como personas, estas actividades de integración, que sé bien, Rafael, que ustedes en Hualcoagro las manejan también, pues efectivamente lo que sucede es que no se reconocen como personas, porque mire, una actividad de bienestar, por ejemplo, puede ser la celebración del cumpleaños, independientemente del salario, de qué también le esté yendo en su evaluación al desempeño, si se equivocó esta semana o no, al trabajador se le celebra su nacimiento, el hecho de ser, ¿sí? Como persona, no como trabajador. Entonces, sí, también son muy importantes. Bueno, Milena, saludos, Milena.
Esperanza Reyes Solano. Me gustaría conocer estrategias que me ayuden con un líder de equipo quien se caracteriza por un liderazgo irrespetuoso, nada positivo. Su comunicación no asertiva descalifica, ofende, minimiza el trabajo de su equipo, genera mal ambiente con comentarios que desestabilizan el equipo. La empresa tiene toda la información que menciono, sin embargo, que mencionó. Sin embargo, no se han tomado decisiones. La razón tiene que ver en que la persona está a punto de pensionarse y pues tiene fuero pensional. Se han realizado procesos de entrenamiento de liderazgo, sin embargo, no se han visto cambios. Sí. Sí, son situaciones, como yo les decía ahora, no, pues complejas y muy particulares. A veces uno ve que hay personas de este estilo en las empresas, incluso que no es un estilo de liderazgo configurado dentro de la organización o por la cultura organizacional, pero están este tipo de personas. De ahí lo importante de establecer, como hablábamos ahora, cuál es el perfil o el estilo de liderazgo de la empresa y cuál es el perfil que debería estar acá. Yo entiendo perfectamente que si vamos a hacer un control en la fuente, pues esta persona tendría que, si ya se ha intervenido y demás, pues salir de la empresa, pero no es posible. Y en ningún momento lo que se busca es eh, pues, digamos, un control en la fuente no, de eliminación no es eliminar las personas de su cargo, ¿no? Pero sí controlarlo con otro tipo de procesos. Yo sugeriría, en ese caso, obviamente dentro de la particularidad y el análisis que ustedes han podido hacer, pues que solamente el entrenamiento como liderazgo en estos casos no es suficiente. Él tiene una particularidad y es que está a punto de pensionarse. Muy seguramente tiene mucha experiencia, también está viviendo unos cambios dentro de la organización y cambios que se avecinan para él. Entonces, por eso también es importante revisar el proceso de gestión del cambio. Cuando nosotros tenemos procesos de gestión del cambio, implementamos unas medidas acordes a esos cambios. Normalmente las personas que son más resistentes al cambio, en ese proceso de implementación de gestión del cambio, tenemos que tener acciones muy específicas para estas personas resistentes al cambio para lograr ponerlas del lado del cambio, es decir, convocarlas y trabajar con ellos un poco más que con los otros líderes para que hagan parte del cambio. Él seguramente con estos años de experiencia que lleva, si no viene en la compañía, si en toda su vida que está a punto de pensionarse, ve las cosas de una manera diferente y según lo que dices en la organización, todo está dado de una manera diferente a cómo se está planteando. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar esos procesos de gestión del cambio? También están los programas para los prepensionados, porque es bien cierto que ellos tienen algunas resistencias a los cambios y a manejar las cosas de otra forma, precisamente porque además ya se van a retirar. A veces el reconocimiento de estas personas también eh, puede ayudar, ¿no? Y reconocer la labor. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con estas personas desde gestión del cambio, convirtiéndolas en personas comprometidas y responsables con los procesos que se implementan y transformando esa resistencia en personas productivas que van a enfocarse a eso. Y también lo hemos trabajado mucho desde el reconocimiento de sus fortalezas, ¿sí? En el tiempo de trabajo en la compañía. Y entonces los empezamos más bien a convertir en mentores, ¿sí? Y eso los motiva mucho porque también sienten que pueden aportarle a la empresa. Él puede tener, por ejemplo, este factor de riesgo psicosocial de, se llama desarrollo de oportunidades y bueno, 1000 años trabajando con las baterías y los factores se me olvidan todavía. Bueno, que siente que sus em, experiencia y su conocimiento está aportando a la organización. Entonces, dentro de eso, al convertirlo de pronto en un mentor con unas políticas claras de desarrollo para otros colaboradores que están debajo de él o que están al mismo nivel y que pueden seguir
un liderazgo, pues le va a generar a él unas opciones retadoras y se va, incluso yo los he visto prepararse, tomar el interés por ser mentores de los otros, porque se le valora su trabajo y no solamente se le juzga por las acciones. Es posible hacerlo, pues lo he visto, lo hemos hecho. Porque las redes ayudan mucho. Sí. Bueno, dice David Luque, en el caso de una empresa de transporte donde los empleados son conductores y no conviven mucho entre ellos, ¿cómo se aplica estos mejoramientos de la batería de riesgo psicosocial? Efectivamente, David, pues lo que hay que hacer es implementar la batería de riesgo psicosocial y saber en qué factores específico. El hecho de que no estén entre ellos, pues efectivamente dificulta la relación entre compañeros. De hecho, no porque sea una relación hostil o agresiva o retadora incluso, sino porque no tienen. Entonces, cuando las preguntas en relaciones sociales en el trabajo dicen... em, usted siente apoyo de sus compañeros, pues él coloca que no, pero no es porque el compañero esté ahí, no los quiera apoyar y hay unas relaciones hostiles, sino porque no convive, no, como dices tú, no convive, no tiene ningún tipo de relación con sus compañeros, pues tiene que colocar no y va a salir en rojo. Entonces ahí tenemos que revisar efectivamente qué otras actividades de apoyo se pueden generar entre ellos, sentir que efectivamente tienen compañeros. Nos pasa lo mismo a muchas personas con las que trabajamos en remoto o en trabajo híbrido. Consultores de cambio, por ejemplo, tiene personas a nivel nacional, entonces no nos vemos con todas las personas que están en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, pero debemos generar trabajo en equipo también, muchas veces por la misma actividad económica y otras veces porque es dentro de las políticas de nosotros. Y pues tenemos que hacer reuniones, conversaciones, nos conectamos y que puedan apoyarse entre los mismos compañeros. Es eso. Eh, Hernando dice, he llegado a una empresa a reemplazar a una persona que llevaba más de 7 años en el cargo. El equipo de trabajo está generando resistencia al punto de generar cero trabajo en el equipo. El potencial del equipo es alto. ¿Qué recomiendas? Gracias. Y me imagino que estás como líder del equipo. Esto es súper frecuente. Esto nos pasa todo el tiempo con los cambios de líderes, con los cambios de gerentes. Por un lado, es desde la fuente, desde la fuente, eh, tener, bueno, desde el medio más bien, tener un procedimiento que en seguridad y salud en el trabajo para la mayoría de las empresas es obligatorio, que es el procedimiento de gestión del cambio. Si no se cuenta con él, si no es obligatorio por seguridad y salud en el trabajo, pues por lo menos sí empezarlo como hay un cambio y hay que prestarle atención, ¿sí? No es llegar nuevas tareas y ya, no. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, llegar y este soy yo y estas son mis tareas, o el gerente, esta es la nueva persona y estas son las tareas, pues va a generar resistencia porque, como lo vemos ahora, la sinergia, el compromiso, el trabajo en equipo con este líder, pues es necesario para que fluya el trabajo, porque si no se entorpece y demás. En este proceso de gestión del cambio, lo que nosotros hacemos es revisar los riesgos, o lo que las personas hacen es revisar los riesgos eh, a los que estamos expuestos, riesgos psicosociales, riesgos económicos, financieros y demás, para poder generar un plan de trabajo. Se debe hablar con las personas sobre estos cambios, manejarlos claramente, la importancia de generar estos cambios y este apoyo a la persona que llega, pero también es un reto grandísimo para la persona, en tu caso, Hernando, que estás generando, que estás llegando, es un reto grandísimo para generar estrategias de liderazgo con su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces ya no es concentrarse solamente, mira lo retador, solamente en las actividades diarias, en las funciones que se te encomendaron, sino cómo generas esa sinergia y ese trabajo en equipo con gente que todavía no conoces, incluso con dificultades que estás reconociendo o identificando apenas llegas, pero también es muy importante validar el trabajo de las personas que están ahí, porque es que eso genera con los cambios, ¿no?
Llega otra persona con nuevas ideas, a lo mejor quiere cambiar todo, no le parece nada, pero cómo validamos también el trabajo de las personas y cómo generamos un liderazgo transformador, un liderazgo que apoye, que sienta que efectivamente tienen el respaldo y que el cambio fue para mejorar. Y en el proceso de gestión del cambio, como les decía al comienzo, estas personas resistentes a los cambios, tenemos que voltearlas para que sean nuestros mentores, nuestros consultores, para que apoyen e impulsen los cambios que estamos proponiendo. Pero muchas veces esos cambios ni siquiera sabemos por qué se dan. O sea, llegó una persona al equipo y no sabemos por qué se dio ese cambio. Si la persona se fue, ya la está reemplazando. Pero ¿cuál es el cambio que se quiere? Incluso en la entrevista cuando contratan a una persona nueva, un líder, le dice los socios, los gerentes, le dicen, mire, yo espero de usted esto y esto y esto, porque tuvimos estas y estas dificultades, esto me gustaba, yo quiero que se mantenga, pero esos cambios que se solicitan desde la alta dirección de esta persona no son socializados con su equipo de trabajo. Parte del liderazgo también es la retroalimentación. Abrir espacios de retroalimentación, reuniones efectivas que no desgasten en el tiempo, pero que podamos trabajar en equipo. Y bueno, hay algo que yo siempre les he dicho, miren, yo, eh, digamos que en todos los pregrados, posgrados, maestrías, bueno, unos diplomados y cursos seguramente sí, pero no nos enseñan cómo ser líderes, ni nos desarrollan las habilidades para ser líderes. Entonces, muchas personas muy competentes a nivel técnico no tienen capacidades de liderazgo, no tienen habilidades blandas relacionadas con el liderazgo. ¿Y en dónde se ve esa falencia? En la empresa. Entonces, finalmente, ¿a quién le corresponde, si quiere ver su productividad, si quiere que el trabajo fluya y no se estanque, fortalecer esas competencias de liderazgo a la empresa con talleres aplicados a la realidad? Eh, Yasmín, en cuanto al reconocimiento y el avance que mencionabas dentro de la organización, ya sea por crecimiento educativo o por la experiencia adquirida, me surge una inquietud. En empresas donde las personas llevan bastante tiempo, estos avances suelen ser reflejados solo en el papel, pero no necesariamente se ven reconocidos de forma visible o significativa. Mm, eso, como lo entiendo, Yasmín, es efectivamente que solo se ve reflejado en el papel, es porque a lo mejor los ascienden en un otro sí, hacen un ascenso en un otro sí al contrato y seguramente acompañado de de unas funciones nuevas y también de un salario mejorado. Y sin embargo, no es suficiente, si te das cuenta, porque no se ve reconocido de forma visible. ¿De qué manera crees que podríamos fortalecer ese reconocimiento para que el crecimiento personal y el compromiso realmente se valoren y se hagan notar dentro de la cultura organizacional? Entonces, mire, es lo que yo de pronto no es tan así, pero lo que yo llamo es como improvisado, ¿sí? Incluso en organizaciones grandes, se va una persona, pues la que está por debajo de ese cargo, en la escala jerárquica, por supuesto, tiene la posibilidad de ascender, se dejan un papel y ya. Pero no hay una política clara, ni hay un plan de desarrollo. ¿Cómo estamos desarrollando habilidades de manera que todos, incluso aquellos que no se les hace ningún reconocimiento en el papel o alguna mención, pues se puedan desarrollar dentro de la organización? eh, Desde el cargo más bajo en la jerarquía de la organización hasta el más alto, porque a veces es más difícil también buscar el desarrollo para las personas que están muy arriba. Uno dice, pues ya para dónde, ¿sí? Cuando todos como seres humanos siempre tenemos posibilidades de mejorar y de avanzar y de crecer. Entonces, el plan de desarrollo les va a permitir definir y diseñar eso y de forma visible también hace parte de un reconocimiento grupal y público, ¿no? Que también muchas veces lo necesitamos los seres humanos. Y que se note dentro de la cultura organizacional. Bueno,
Son varios aspectos, pero en términos generales tendría que crearse un plan de desarrollo apropiado para la organización que permita esto. Incluso el plan de desarrollo no es solo capacitaciones. El plan de desarrollo implica posibles ascensos, pero implica, por ejemplo, también evaluaciones. Si realmente la persona que nosotros tenemos ahí que improvisadamente o de un momento para otro queremos ascender, ¿realmente esta persona está capacitada o tenemos que fortalecerla o de verdad ella para esa área, ¿no? Porque incluso en propuestas de ascenso a los trabajadores dicen, yo no quiero eso, o sea, a mí me están poniendo a liderar, a mí me están cambiando de área, pero yo no quiero irme por ese lado, no está dentro de mi perspectiva, entonces ni siquiera quieren estar ahí. Y nosotros estamos pensando que los estamos desarrollando o que los estamos haciendo crecer. Bueno, listo. Entonces, bueno, se nos alargó un poquito, pero bueno, creo que dimos respuesta a todas las preguntas. Dentro del chat dejamos el link de Instagram, donde vamos a colgar la presentación y en Facebook. Y como les decía, las preguntas que quedaron, que son preguntas, digamos, con mucho fondo, vamos a responderlas en el blog de este viernes en la página de consultores de cambio. ¿Sí? Y creo que el video lo vamos a colgar también el viernes en el YouTube, en el canal de YouTube de consultores de cambio. Entonces, pues yo les agradezco mucho su participación, su aporte, su compromiso. Y bueno, yo sé que vamos a seguir trabajando en estas estrategias que constantemente desde Seguridad y Salud del Trabajo y desde Gestión Humana estamos proponiendo a las organizaciones. Es posible que nos volvamos a ver prontamente. Queremos el próximo mes llevar como un análisis más profundo de cada dominio, casi que factor por factor, para ver cuáles serían esas estrategias factor por factor. Y también queremos abrir un espacio para escucharlos, ¿no? Porque aquí tenemos unas preguntas, pero seguramente entre ustedes también hay casos de éxito, situaciones que han venido, estrategias que han venido implementando de manera satisfactoria y que están sacando adelante esos controles del riesgo psicosocial. Muchas gracias a todos.